Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Cuando abrimos este canal para predicar la palabra del Señor es una bendición. Qué bueno que usted está en este lugar. Que el Señor abra su mente y su corazón a través del Santo Espíritu y usted disponga todo su ser para recibir el consejo de Dios. Mi esposita nos va a traer un saludo. Gracias a Dios, qué bendición es saber que ustedes están ahí, nosotros acá, y nos llena el corazón de alegría para estar juntos. Yo quiero que levantemos nuestras manos y demos la bienvenida al amado Espíritu Santo de Dios. Amado Espíritu Santo de Dios, en este momento queremos decirte que eres bienvenido. Eres bienvenido a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestra nación. Amado Espíritu Santo de Dios, bienvenido. Sé bienvenido, te anhelamos con la vida, anhelamos tu presencia en medio nuestro. Tú con nosotros hay bendición, tú con nosotros hay paz, tú con nosotros hay sanidad. Todas las cosas son hechas nuevas. Amado Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias por tanto amor, gracias. Tu presencia necesitamos. Ven, amado Espíritu Santo de Dios, ven. Ven a nuestras vidas, ven a nuestro hogar, ven a nuestra nación. Gracias te damos por todo, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor. Vamos nosotros ahora, mis amados, a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo 18, verso 13 hasta el verso número 18. Pastorita, tenga la bondad, vamos a trabajar en este pasaje. Juan 18, desde el 13 hasta el 18. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera. A la puerta salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Hasta ahí, vamos a orar. Señor, en esta hora venimos delante de ti. Oramos ante tu presencia. Amado Espíritu Santo, sé bienvenido a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestra nación. Te necesitamos con la vida. Necesitamos tu consejo, tu palabra y tu divina presencia. Habla a tu pueblo, habla a tus hijos, Señor, por esta palabra. Y que esta palabra, Señor, nos traiga el consejo de Dios. Guíanos, Señor, para que podamos vivir en santidad y en el temor de Dios. Toda honra, toda gloria será para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, en el capítulo 18 continuamos nosotros trabajando. Hemos visto que en el capítulo 17 Jesús tendría la última participación directa con sus discípulos. Y ahí va a ser tomado prisionero. Él oró por sí mismo, oró por los discípulos, los 11, y también oró por los que habían de creer. Terminando esto, dejaron ese aposento donde celebraron la Pascua y se instauró la comunión, la cena del Señor, y fueron al lugar que se llama el Getsemaní, un lugar donde había algunos cedros, y en este sector Jesús oraba con sus discípulos frecuentemente. Ese sitio conocía Judas. Entonces, como él ya había negociado con los sacerdotes para vender a Jesús
por 30 monedas de plata. Jesús estuvo orando ahí con sus discípulos. Ya terminó el clamor que hizo delante del Padre. Los discípulos por el cansancio del día se estaban durmiendo y cuando regresa les halla durmiendo. Y les dice en un pasaje paralelo en los otros evangelios referente a este tema: levantaos, vamos, que la hora ya ha llegado. ¿Qué hora? Que ya venían ahora estos soldados, esta gente que de los alguaciles y de los principales sacerdotes y de los fariseos para tomar preso a Jesús. Venían con linternas, con antorchas y con armas. La Biblia cuenta que aquí Pedro quiso defender a Jesús y el Señor le dice: no, mete la espada en tu vaina. En pasaje paralelo dice: porque al que espada mata, espada muere. Y el Señor tenía que confrontar esta situación. Y él hace una pregunta: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, el proceso de crucifixión que iba a vivir, ¿no iba a pasar por eso? Tenía que pasar, porque eso serviría para redimir a la humanidad. Entonces, esta compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prenden a Jesús y lo atan como un delincuente. Todo el resto de los discípulos sale, porque el Señor dice: si me buscáis a mí, aquí estoy. Dejad ir a estos. ¿A quiénes? A los discípulos. Ahí estaban los 11. Pedro también salió ahí angustiado y afligido porque ya no pudo hacer mucho. Ahora ataron a Jesús como un delincuente y harían una cosa espantosa. Y en este pasaje cuentan que le llevaron primeramente ante Anás, porque era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquella época. Todo este proceso el Señor Jesús viviría delante de este hombre llamado Anás. Anás, hermano, en esa época que fungía como sumo sacerdote, sería quien encaminaría este asunto para motivar luego que crucifiquen a Jesús. Caifás haría un complemento anexo nada más. Y aquí hay un dato histórico muy importante que quiero que ustedes sepan. Anás había sido nombrado sumo sacerdote por el procurador Quirino el año 6 de nuestra era, y había ocupado el cargo hasta el año 15 o 16. Después de un breve intervalo, un hijo de Anás ostentó el cargo hasta que, desde el año 18 hasta el 36, fue Caifás, yerno de Anás, quien ejerció el sumo sacerdocio. Después de él, otros 4 hijos y un nieto de Anás ocuparon este cargo. Pero siempre ejerció Anás un papel tan preponderante que se llama varias veces sumo sacerdote junto con su yerno Caifás. No es pues de extrañar que el propio Judas lo condujese primero a quien en realidad tenía las riendas del sumo poder religioso y que era quizá el que había convenido con Judas el precio que se le había de pagar por la traición. Es muy significativo que a partir de este momento Judas desaparezca de la escena hasta el momento de su tardío remordimiento. Entonces parece que Judas había hecho algún trato con este Anás y negoció a Jesús por 30 monedas de plata. Penoso, pero así fue. Este pasaje nos lleva a entender que este equipo de gente religiosa quería ver la manera de quitar a Jesús del escenario.
porque Jesús atraía multitudes y ellos estaban perdiendo mucho liderazgo. Entonces, cuando analizamos el otro personaje, Caifás, dice que Anás era suegro de Caifás. Con esto da a entender no solo su parentesco con la suprema autoridad religiosa de la nación, sino también, aunque implícitamente, él asciende que este personaje, el ascendiente que este personaje astuto e influyente tenía sobre su yerno, como lo tuvo sobre sus hijos. O sea que Anás era muy influyente. Caifás era su yerno y este Caifás seguiría todas las instrucciones de Anás y lo que querían era deshacerse de Jesús. Dice que era sumo sacerdote en aquel año. Aquel año. ¿Qué implica esto? Analicemos porque esto nos puede dar luz en el estudio. Esto no significa que los sumos sacerdotes se nombraran por turnos anuales, sino que acaeció que en aquel año era sumo sacerdote Caifás, siéndolo también durante varios años antes y después del ministerio público de Jesús. El evangelista quiere resaltar aquí que Caifás era sumo sacerdote el mismo año en que el Mesías fue cortado de la tierra de los vivientes. Veamos, pastorita, lo que dice en Isaías 53:8. Isaías 53:8. Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por cárcel y por juicio fue quitado. También veamos Daniel 9:26. Después de Isaías, Ezequiel, Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces aquí hace referencia a este asunto del Mesías. Cuando por parte de los hombres iba a ser cometido un crimen tan execrable como la condenación y ejecución del Mesías, la providencia dispuso que una persona también execrable ocupase la primera cátedra y el sumo oficio sacerdotal del país. El ser sumo sacerdote aquel año fue para Caifás el colmo de su ruina, pues se constituyó en el principal portavoz de los que a toda costa querían quitar de en medio al Mesías. O sea, este hombre, aparte de Anás, fue el instrumento que utilizaría el diablo para concretar la obra macabra en contra de Jesús. Porque, hermanos, sería un juicio espantoso. Era una cosa desastrosa lo que iban a hacer. Había un odio y un celo tan grande en el liderazgo de los judíos, en el liderazgo religioso, que como sea querían matar a Jesús. Vamos a leer ahora, pastorita, el verso 14. ¿Qué es lo que dice? Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces, aquí lo que está diciendo, que este hombre fue utilizado como para profetizar de que un hombre muera en vez de que todo el pueblo muera. No sé si podemos buscar, pastorita, el libro de Juan, capítulo 11, verso 50, Juan 11, 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto dijo Caifás.
que un hombre muera por todo el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero ¿qué era esta frase? Era algo profético. Era algo que ya estaba planteado en el Antiguo Testamento. Un hombre, Jesús, el Cordero de Dios, el bendito Hijo de Dios, el Mesías, tendría que pagar el pecado de la humanidad. Y este hombre, sin pensar lo que estaba diciendo, ya profetizó este detalle. Ahora, hacemos un giro a la enseñanza y entramos en el verso 15. Ahí ya Jesús entra en un proceso de ser conducido para que se analice todo su caso. Y Pedro le sigue. Veamos lo que dice este pasaje. Pastorita, el verso 15 leamos. Y seguía Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Aquí, en este pasaje que dice, y otro discípulo que seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo que seguían a Jesús, da a entender y se cree que el discípulo amado, el autor del libro, era ese otro discípulo. O sea, Juan, el que está escribiendo esto. Juan y Pedro siguieron a Jesús. Y ahí vamos a ver qué es lo que pasa en este asunto. Y en este pasaje dice, en este verso número 15, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ahí serían espectadores a la distancia de todo el proceso que empezaría a vivir Jesús. Fue tenebroso, hermano. Fue muy triste lo que pasaría en esos momentos Jesús. Veamos el verso 16, pastorita. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Aquí dice que era conocido. El discípulo que acompañaba a Jesús era conocido del sumo sacerdote. ¿Qué involucra aquí? Dice que el texto no dice el grado de conocimiento, no necesariamente un amigo personal, pero suficientemente bien conocido por parte de la portera como para admitir a Juan. O sea, le permitió a Juan entrar juntamente con ese grupo de gente que llevaba a Jesús. Y creo que de lejos estaría mirando Juan. Recuerda que Juan estuvo en el Calvario cuando el Señor agonizaba y el Señor le dice a Juan, hijo, ¿y ahí tu madre? Madre, ¿y ahí tu hijo? Fue tremendo, hermanos. Y dice que Juan en la última cena se recostó en el pecho de Jesús. Y él preguntó quién iba a entregar. Y Jesús le dijo como en un susurro, Judas. Y los discípulos no entendían. Pero este discípulo amado siguió a Jesús hasta el patio donde iba a ser evaluado el Señor Jesucristo para su sentencia luego. También veamos lo que dice pastorita en el verso 17, sigamos. Entonces la criada portera... el 16. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿Se dan cuenta? O sea, Juan ya entró porque él logró ingresar. Entonces, porque era conocido de la portera del sumo sacerdote. Y ahora habla con la portera y le dice, déjenle entrar a Pedro. Por favor, portera, él es mi amigo, déjenle entrar a Pedro. Entonces ahí sucede algo muy triste que el Señor ya le había anticipado a Pedro. Porque Pedro en algún momento cuando el Señor dijo que él iba a morir en la cruz, Pedro dijo, no, Señor, yo daré mi vida por ti. Él era así, no tomes cuidado, yo voy a defenderte, yo voy a dar mi vida por ti. Es por eso que cuando le cogieron prisionero a Jesús, él con una espada quería defender a Jesús. Pero ahora se va a confrontar a una situación muy delicada.
porque Pedro negaría a Jesús cuando fue identificado. Entonces, pastorita, leamos en el verso número 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Mire, aquí comienza la aflicción de Pedro. Una cosa que debe entender, por favor, no confíe en su autosuficiencia. Pedro dijo, yo voy a dar mi vida por ti. Solamente cuando ya alguien le reconoció en este proceso que llevaban a Jesús, Pedro negó y dijo, no, yo no soy. Yo ni le conozco a ese hombre. Y Pedro entró en ese patio para ver todo el juzgamiento de Jesús. Y esta portera le identifica y dice, ¿no eres tú también de eso? No, yo no soy. Veamos lo que dice en el verso número 18. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Imagínense, póngase a pensar. Ahí estaban los alguaciles en ese patio, como llegaron al Getsemaní y estaba oscuro, solo con antorchas. Y Pedro hizo presencia en ese momento de que Jesús fue tomado prisionero, cortó la oreja de este hombre y el Señor le dice, mete la espada, no trates así. Y el Señor le arregla la oreja a este hombre, le toman prisionero y Pedro les va siguiendo. Y ahora los alguaciles que tomaron prisionero a Jesús se calentaban en ese patio y Pedro también entra con ellos a calentarse, como disimulando, diciendo, aquí no pasa nada, yo no tengo nada que ver con este hombre que están juzgando. Pero en su conciencia, lo que dice otros pasajes paralelos, que ya negó a Jesús 3 veces. Y el gallo cantó 2 veces primero y Pedro negaría 3 veces a Jesús, que no le conocía. Y en otro pasaje dice que él maldijo, dice, maldito, yo no conozco, ¿qué me están diciendo a mí? Y Pedro luego lloraría amargamente. Pedro, hermano, se sintió como un gusano, después de haber negado a su bendito maestro. Después de haber dicho delante de Jesús, yo daré mi vida por ti. Ahora Pedro estaba negando a su maestro por el temor de ser tomado prisionero igual que Jesús. Amados, Jesús tiene tanto amor. Y un pasaje paralelo dice que Jesús miró a Pedro y Pedro se encontró con la mirada de Jesús. ¿Y sabe qué fue a hacer? Lloró amargamente. Se dio cuenta que había negado a su maestro. Judas le traicionó y le entregó con beso abiertamente. Pedro le negó 3 veces a Jesús y luego fue a llorar amargamente. Ahora, según la cultura judía, dice que cuando una persona directamente le confronta a otra persona y le hace el daño directamente, ¿qué es lo que pasa? No es tan serio como el hecho de que uno le niegue a la persona en una situación como diferente, ¿no? Lo que pasó con Judas y Pedro. Pedro negó a Jesús y dijo, no, yo no le conozco. Esto era más serio de lo que hizo Judas, porque Judas fue de frente y le besó y le dijo, este es el hombre. Y Jesús le dice, Judas, con beso entregas a tu maestro. Esto fue triste. Pero lo que hizo Pedro al negar a Jesús fue más serio de lo que hizo Judas, dicen algunos expertos. Entonces, ¿qué implica? Que si Judas se arrepentía, hubiese tenido esperanza de ser restaurado. Pero él se sintió remordimiento, se angustió y se ahorcó, dice un pasaje paralelo. En cambio, Pedro, ¿qué hizo? Fue y lloró amargamente su pecado. O sea, él se sintió tan inmundo, tan mal, tan pecador, haber negado 3 veces a su maestro y con una actitud de maldecir, que no era lo correcto. No hablen. Yo no conozco, maldito, no conozco. ¿Cómo es eso?
Pedro negó a Jesús de esa manera, por eso él lloró amargamente. Luego el Señor tendría misericordia y le restauraría. Entonces, en este pasaje que estamos leyendo, aquí vemos el trabajo que el Señor tuvo que sufrir en este patio. Solamente déjeme revisar lo que dice aquí en este comentario. Dice, y había encendido un fuego. Habían brasas en este fuego. Le indico. En este fuego dice que habían brasas de carbón, una palabra vieja presentada en la Biblia de la Septuaginta, pero solo aquí y en el 2.19, en el Nuevo Testamento, un montón de ascuas ardientes. O sea, en el patio había un poco de carbón encendido que ardía y ardía y ardía, y ahí se acercó Pedro con estos alguaciles para calentarse. Y ahí identificarían que Pedro era parte de los discípulos de Jesús. Entonces, dice en este mismo verso que ellos se calentaban y Pedro también se calentaba con ellos. No. Sin amilanarse por su propia mentira, se unió al grupo y se puso de pie junto a esa fogata que estaba encendida para calentarse. Se le niega primero donde la criada y él se une con estos alguaciles también para calentarse, y ahí se completaría el proceso de la negación, que fue triste para Pedro. Ahora, pasemos, pastorita, al verso número 19. Verso 19. Juan 18, 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Entonces aquí empieza el interrogatorio de Jesús. Aquí vamos a ver un asunto muy delicado. Espero que usted siga conmigo. Dice, entonces, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Aquí entramos a evaluar qué es lo que tiene que vivir Jesús. Solo Juan da el interrogatorio de Jesús por parte de Anás, que tiene lugar entre la primera y segunda negación por parte de Pedro. Aquí habla de este asunto, entre la primera y segunda negación de Pedro. Según parece, la primera tentativa consistía en demostrar que Jesús enseñaba falsas doctrinas y, de este modo, traía engañados a sus discípulos. Cuando este procedimiento falló, se intentaron los que nos narran los otros evangelios, hasta llegar a la acusación de blasfemia ante Caifás, con lo que su proceso ante el tribunal religioso quedó concluido. Ellos estaban buscando alguna manera de acusar a Jesús. La manera sería ver una cosa, un punto que acreditara para que estés en su contra y sea digno de muerte. Entonces empezaron a averiguar, a escarbar, siempre lo hacían. Mire, los judíos, especialmente los fariseos, eran muy inquisitivos. Siempre estaban cuestionando el ministerio de Jesús, siempre quisieron enredarle a Jesús. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Sí o no? Entonces el Señor dice, presentadme una moneda. ¿De quién es este rostro? De César. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No tuvieron manera de acusarle. Pero si Jesús hubiese dicho, no den tributo a César, le decían, este está en contra de César, y le denunciaban ante las autoridades romanas. Si decían, den tributo a César, estaba contra el pueblo. Entonces, él se estaba rebelando contra los mismos judíos, si decía que sí deben dar un impuesto. Pero Jesús era muy sabio. Y ahora empiezan a evaluar y a confrontar, para ver un punto
con el cual puedan aprovecharse y acusar a Jesús de tal manera que tengan los argumentos necesarios ante el gobernador Pilato para que maten a Jesús. Esto fue tenebroso, esto fue muy delicado, esto fue muy serio. Entonces, estamos nosotros ahora en este pasaje y vamos a analizar en este verso 20. Pastorita, ¿qué dice en el verso 20? Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Aquí ahora responde Jesús. Analicemos lo que dice este estudio. Hay autores que opinan que hacer ilegal el interrogatorio, no solo por ser celebrado durante la noche, sino por ser el Sanedrín el que tenía jurisdicción para el interrogatorio legal, no Anás. Jesús no respondió al primer extremo de la pregunta y solo indirectamente al segundo. Lo más probable es que Cristo no respondiera a lo que los discípulos sencillamente porque, para vergüenza de ellos, todos le habían abandonado. Y el único que se hallaba cerca en el patio estaba negándole repetidamente. Por otra parte, el tener discípulos era una práctica común entre los maestros. Sí, a pesar de todo, el sumo sacerdote quería tender un lazo también a los discípulos. Jesús les había preservado la libertad desde que en el huerto había dicho a los que vinieron a arrestarle: si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y compasivo como era con las debilidades de los suyos, no quiso decir nada en contra de ellos, ya que no podía decir nada a favor de ellos. Y en cuanto a su doctrina, Jesús no creyó oportuno explicar nada a Anás, sino referirse en general a quienes le habían oído. Entonces, el Señor, cuando aquí es cuestionado, responde en este verso número 20: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué implicaba esto? Aunque había guardado sus confidencias para sus más cercanos seguidores, su predicación había tenido lugar siempre en público, en las sinagogas y en el templo y al aire libre. Y siempre había hablado sin rodeos ni ambigüedades, sino con plena certeza de lo que decía. No había enseñado en rincones inaccesibles para el público, ni había disimulado sus ideas por temor al que dirán, pues no tenía nada de qué avergonzarse en todo lo que había enseñado. Y aún lo que había dicho en secreto a sus discípulos, había mandado que se publicase desde las azoteas de las casas. Eso es lo que hacía Jesús. Siempre lo hacía en público. Él no tenía temor, porque Él era el Hijo de Dios y su doctrina era sana. Él había venido a dar vida y vida en abundancia. Y veamos lo que dice Mateo 10:27, pastorita. Mateo 10:27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Eso es lo que el Señor hacía. Siempre lo decía a la luz, no estaba escondido. Ahora, pasemos al verso 21 de Juan 18, regresemos a Juan 18:21, para completar lo que Jesús responde ante Anás. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Entonces, el Señor tenía todo el aplomo, toda la certeza, toda la gallardía de manifestar
con determinación lo que él había hecho. Entonces hace una pregunta a este Anás. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les he hablado? Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. O sea, las multitudes sabían. Cantidad de judíos habían oído el mensaje de Jesús. Entonces él no tenía nada que esconder. Entonces como que les dice, ¿qué me preguntas a mí? Anda y pregunta ya a esa gente. Yo he hablado en público, no me preguntes nada a mí, pregunta a esa gente. Y ahí comienza el suplicio de Jesús. Vea lo que dice el verso número 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Terrible, hermano. Ahora comienza el suplicio de Jesús. Jesús solamente había explicado lo que él había hecho. Y ahora viene este alguacil del sumo sacerdote y le pega ¡pah!, una bofetada. Así hablas al sumo sacerdote. Era el comienzo de la aflicción de Jesús. Y aquí en este estudio dice, palabra tardía, proveniente de rapizo, golpear con una caña o con la palma de la mano. Veamos aquí, hermanos, eso se refiere a la bofetada. Mateo 26, 67, pastorita, ¿qué es lo que dice? Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dijeron y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Imagínense, o sea, ya cuando le llevaron a Jesús a darle de latigazos, empezaron a golpearle en la cara, darle de puñetazos y a abofetearle de esta manera. Por eso dice que Jesús luego tenía su rostro desfigurado. Ya comenzó el suplicio de Jesús. Solo 3 veces en el Nuevo Testamento aparece este término, y en cada una de las cuales ocasiones hay incertidumbre de si se trata de con una caña o si solamente con la palma de la mano. Probablemente con la palma de la mano, un acto de lo más insultante. Cuando a un judío le daban en la cara con la palma de la mano una bofetada, era un insulto terrible, según la costumbre. Y ahora, hermano, empiezan a Jesús a golpearle, y en otros pasajes dice, a darle de puñetazos. Ahí desfigurarían su cara. Ahí el Señor tendría los ojos hinchados, la nariz hinchada, los pómulos hinchados, tremendo. Y dice que luego le jalarían la barba. Eso vamos a ver en algunos pasajes anexos. Dios, hermano, tenga misericordia de esa gente que hizo ese horror con Jesús. Nosotros debemos reconocer que por todo nuestro pecado tuvo que padecer Jesús eso. Y esto, ¿sabe qué es? El inicio de su sufrimiento. Es solamente como decir la introducción a un sufrimiento atroz. Harían horrores con Jesús. Y lo que vamos a analizar esto, espero que usted siga con nosotros de este estudio. Le va a dar una idea, el sufrimiento de Jesús a favor mío y a favor suyo. Amén. Nosotros debíamos haber sido afectados de esa manera por nuestro pecado. Él era justo, ¿qué mal había hecho? El ladrón mismo reconoció en la cruz, dijo, el buen ladrón, este justo, ¿qué mal ha hecho? Nosotros estamos aquí por nuestro pecado. Tú debes callarte, le dijo al compañero. Este justo, ¿qué mal ha hecho? Nada. Pilato también encontró que era un justo. Pero por presión de este pueblo, de esta gente mala, tuvo que lavarse las manos y sentenciar a Jesús. Yo soy inocente de la sangre de este justo. No, estaba sentenciando a un justo y él tenía implicación directa.
terrible. Dios nos guarde, hermano, de nosotros rebelarnos contra Dios. Pero se puede poner a pensar, una criatura abofeteando al Creador, una criatura, un ser humano abofeteando al Hijo de Dios, dándole de puñetazos, escupiendo la cara. Espantoso. Y el Señor, ¿sabe qué? Se sometió a eso. Él no dijo nada. Y cada vez usted se imagina que le golpeaban esas manos rudas y toscas. Afectaron el rostro dulce y tierno de Jesús. Espantoso, hermanos. ¿Sabe por qué lo hizo? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros por el tiempo vamos a quedar ahí, pero vamos a seguir en el siguiente programa y espero que usted tome atención a este proceso de juicio que va a vivir Jesús. Y le quiero hacer una recomendación. Al menos estos últimos capítulos siga la serie completa. Porque usted va a ver cómo sufrió Jesús por nosotros, para darnos esperanza de vida eterna. Si usted identifica todo el sufrimiento que vivió Jesús, pagando su pecado y mi pecado, amaremos más a Jesús. Porque cuando sepamos qué es lo que hizo Jesús por amor, nosotros amaremos más a Jesús. Yo tengo una gran expectativa en mirar todos estos capítulos, porque yo sé que aquí el Señor nos va a quitar un velo para evaluar el amor profundo de Jesús a la humanidad. Le amo a usted y me amo a mí. Amén. Amado, si usted nos ve la primera vez y no conoce a Jesús, por favor acérquese a Él. Él le ama. Él quiere hacer un milagro en su vida. Ábrale su corazón para que Él entre a morar en su vida y haga de usted una nueva persona. Amén. Mi esposita les va a guiar en una oración para que usted le abra su corazón a Jesús. Pastorita, guía a las personas que nos ven por primera vez en el canal para que acepten a Jesús. Amén, qué bendición. Gracias a Dios por su palabra. Yo le voy a pedir a usted que nos está mirando por primera vez. No es una casualidad que usted nos esté viendo. Es que el Señor tenía un llamado para usted. Yo quiero que todos, juntamente con usted, cierre sus ojos y repita esta oración conmigo, con todo su corazón hágalo. Señor Jesús, te doy gracias, por tanto amor. Veniste acá a morir por mí, para limpiarme mis pecados y la maldad de mi corazón. Perdóname, Señor. Perdóname todos mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. He pecado contra ti. En este momento, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Gracias, Jesús. Gracias por tanto amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Ore por ellos, por favor. Amén. Yo le voy a pedir que me permita orar por ustedes. Gracias yo te doy, Señor mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo bendigo, Señor mi Dios, este momento donde todos los que están ahí por primera vez hicieron esta oración conmigo. Es un tiempo muy especial, es un tiempo muy grande de bendición, donde hay gozo y alegría, porque desde este momento ha llegado la paz, ha llegado la bendición a su vida y a su hogar. Señor, yo los bendigo, Señor, suple todas sus necesidades, Señor, les cubro con la preciosa sangre de Jesús. Señor, ese amor tan grande, ese sacrificio que lo hiciste en la cruz del Calvario no fue en vano, fue para darnos vida y vida en abundancia, fue para hacer que todas las cosas sean hechas nuevas. Hoy, Señor mi Dios, tú mudas sus corazones. Ahora, mi Señor, como el hijo pródigo, regresan a su padre, Señor, y tú les recibes y les das
das un vestido nuevo, tú les das zapato nuevo y les coronas de favores y misericordias. Señor, yo los bendigo grandemente, Señor. Sé tú con ellos, ayúdales y dales esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor amado. Los bendigo, mi Señor, los bendigo. Cuida y guarda su vida, su familia y sus bienes. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Si usted hizo esta oración con nosotros por la primera vez, por favor, haga 4 cosas. Primero, consiga una Biblia y empiece a leer un capítulo diario del Evangelio de Juan. Segundo, converse con Dios todos los días en su propio lenguaje. Tercero, procure, cuando lleguemos a la normalidad, si el Señor nos permite, buscar una iglesia cristiana donde le hablen la palabra del Señor y ahí congréguese y establezcase. Y cuarto, cuéntele a otro lo que el Señor empezó a hacer con usted. Amén. Si hay un amigo, menciona a un familiar que necesita de Dios, coméntele su experiencia con Dios y motívele para que busque de Dios. Eso va a traer bendición a su vida. Ahora, toda la iglesia, por favor, coja su mano izquierda y la va a poner así. Y vamos a hacer esta declaración poderosa. Alabado sea el Señor, amén, 10 veces. ¿Sí? Comenzamos. La primera. Alabado sea el Señor, amén. 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 Levante sus manos al cielo. Agradezca, alabe y adore al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Luego se va a poner en la presencia del Padre y adorar. Pero ahora agradezca por tanta bondad, por Amén. tanta misericordia. Señor, te agradecemos. Gracias, Jesús, porque tú eres Gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros. Amén. Amén. Hoy que estamos viendo todo este proceso de sufrimiento que Jesús tendría que vivir para ir a la cruz, te agradecemos. Amado Padre, gracias, Señor, por este regalo precioso que es Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús, por tomar nuestro lugar. Vivir una situación tan extrema, tan difícil, tan atroz por nuestros pecados. Nosotros necesitábamos y merecíamos ir a eso, pero tú tomaste nuestro lugar. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Te agradecemos, Señor. Seas, Padre mío, Nosotros de la por gloria, nuestro pecado Santo, merecemos todo ese Santo, juicio, no un justo. Pero tú te hiciste pecado para justificarnos. Amén. Por tu llaga fuimos curados, Gloria a quitaste nuestra Dios. enfermedad. Amén, Señor Jesús. Por tu pobreza nos enriqueciste. Amén. Y por tu mansedumbre Gracias, y tu humildad nos bendito exaltaste. Padre celestial. Muchas Te gracias, Señor. agradecemos, Señor, por Muchas tanto amor. gracias, Te Señor. agradecemos, Señor. Eres por tu bueno y eres amor, por tus fiel, maravillas, eres por tantas misericordioso, cosas Señor. preciosas que tú has hecho, Santo Señor. eres, Señor. Bueno eres, Gracias te Señor. damos, Grande eres, Señor. Señor. Gracias te Maravilloso damos, eres, Señor. Te Gracias alabamos y te damos, bendecimos, mi Señor. Dios, aquí estamos La tus gloria hijos, y la Señor. honra es para ti, el Confiando honor y la alabanza te esperando en ti, pertenece. Señor, confiando y esperando Muchas en gracias, ti, Señor. Señor. Agradecido, Señor, mi Recibe Dios, la por este alabanza, nuevo día. recibe la honra, Agradecidos, mi recibe la Señor, gloria. por este momento. Recibe la Agradecido, honra. Señor, mi Dios, por la Oh, vida. gracias, Agradecidos Señor. por la familia. Agradecidos, Señor, por los Bendecimos al Rey de alimentos. Reyes. Agradecidos, Señor, mi Dios, por todo lo que tú nos Bendecimos al das. Señor de Por el señores. aire, mi Señor, por el sol, por todo lo que tú Bendecimos, nos Señor, a das. Jesús. Agradecidos estamos, Señor. Gracias, Te agradecemos, Señor, mi Dios, por tanta misericordia, Gracias, Señor. Agradecidos por la provisión, Señor, mi Dios, porque tú eres Gracias, el que nos mi provee y nos da la Señor. bendición. Gracias, bendito Fiel y Padre bueno celestial. eres, mi Gracias, 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 mi Señor y mi Dios. Gracias por ese sol que nos Fiel. cobija y nos abriga. Oh, Gracias, Señor, muchas por gracias, el viento, el Señor. aire. Gracias, mi Señor y mi Eres Dios, el porque estás creador pendiente de del todo, universo. Señor.
Gracias te damos, mi Señor. Bendecimos Gracias, tu gracias. santo nombre. Gracias por tus favores, por tus Eres fiel, misericordias, maravilloso Señor. y bueno. Gracias porque no estamos solos, Eres grande, Señor. único Tú estás y con precioso, nosotros. Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Muchas gracias, Gracias, Señor, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos, Muchas Señor. gracias, Señor. Alabado seas, mi Señor y mi Dios. Bendito Muchas seas. gracias, Recibe Señor. la gloria, la honra, la alabanza. Recibe la adoración de tus gracias, hijos. Señor. Recibe la adoración, Señor. A ti, Señor, mi Dios, nos acercamos Muchas confiadamente al gracias, trono de la Señor. gracia, Señor. Nos acercamos a ti como estamos, Señor, cargados, Ayúdanos, Señor. atribulados, con problemas, con dificultades, Señor, mi Dios. Pero tu Gracias, palabra Señor. dice que a mi viene no le echo fuera, Señor. Tú eres el que nos Sí, levanta, Señor, mi Dios. Tú eres el que nos sostiene de nuestra mano, Señor, y nos dices, no Sí, temas, mi Señor. no desmayes, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Qué Dios. piedad. Gracias te damos, mi Señor y mi Dios, gracias, porque en Qué este momento, Señor, mi Dios, nos ponemos delante de ti a clamarte, a pedirte por nuestras Ten necesidades, piedad. a pedirte, Señor, para que tú nos des la provisión y la bendición, Ten Señor. misericordia. Y podemos sentir, Señor, mi Dios, que tú estás ahí, Señor. Ten Que tú piedad, estás ahí, Señor, porque todo es tuyo, Señor. Tú estás ahí para escuchar nuestras necesidades, Ten Señor, mi Dios. misericordia. Y sabemos que estamos con ese Dios grande, poderoso, que para Él no hay Ten nada imposible, piedad. Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, mi Dios. Y lo único que Ten podemos escuchar piedad. es esa palabra que tú nos dices. Esfuérzate, esfuérzate y sé Ten valiente. piedad. No temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, está contigo. Señor. Señor, mi Dios, gracias te damos, Te damos, mi adoramos Señor, porque eres santo, porque no estamos santo, solos, Señor. santo. Tu favor, tu amor, tu misericordia Santo y es bueno nuestra, es el Señor. Sentimos tu amor, Señor. Sentimos tu amor, Señor. Gracias, Sentimos Señor. tu presencia con nosotros, Señor. Señor. Sentimos que no estamos solos, Señor. Sabemos, Señor, mi Dios, que nuestras oraciones no son en vano, Señor. Señor. Sentimos, mi Señor y mi Dios, el Jesús. poder de tu sangre preciosa sanando Jesús. nuestros cuerpos. Sentimos, mi Señor y mi Dios, tu voz, tu palabra, ese amor, Señor, mi Dios, para Jesús. nosotros. Porque de tal manera nos amaste. Gracias te damos, Jesús, gracias te damos. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Recibe la gloria y la alabanza, Creador del cielo, de la tierra, Creador de todas las cosas. Bendito, bendito seas. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, bendito, grande, bueno, misericordioso y clemente eres tú. Alabado sea el Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. Alabado sea el Rey de Gracias, Reyes, Señor, el mi Dios, porque Señor. tú te llevas toda carga. Todo temor, toda angustia, tú te llevas, Señor. Seas grande, adorado. Y tú nos das la fortaleza, Señor, Eres y tú nos grande, das, Señor, lo que grande, necesitamos. Señor. Bendito seas, mi Señor, Gracias, bendito Señor. seas. Eres ese Padre que ama Amoroso, a sus hijos. Señor. Eres ese Padre precioso que está Amoroso, pendiente de sus Señor. hijos. Gracias te damos, gracias te Gracias, damos. Señor. Bendito seas, mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor. Cuídanos, guárdanos, Señor. Nos sentimos que estamos en el hueco de tu Gracias, mano, Señor. Señor. Sabemos, Señor, mi Dios, que tú nos coronas de favores y Gracias, misericordias cada día, cada instante. Tu favor, tu misericordia es Gracias, nuestra. Señor. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, Gracias, te alabamos. Señor. Bendito seas, Padre mío de la gloria. Gracias, Gracias, Jesús. Gracias, Gracias, Jesús. Señor. Ponga su mano derecha en el lugar afectado. Bendito Vamos a orar sea, Señor, por mi sanidad. Dios. Señor, en esta hora venimos a orar por tu pueblo. Desde el más pequeñito hasta el más grande, aplicamos la preciosa sangre de Cristo, el poder de la resurrección, el poder de tu Santo Espíritu, y en el nombre de Jesús de Nazaret,
Por la promesa de tu palabra que has dicho que eres nuestro sanador. Por tu llaga fuimos curados. Enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de la ruina. Enviaste sanidad y medicina. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tu palabra dice, Señor, que para ti no hay nada imposible. Hoy, Señor, traigo la salud de Dios para el pueblo. Reprendo toda enfermedad y toda dolencia, todo espíritu de muerte se va. Muere todo virus, todo hongo, toda bacteria, toda célula mala muere. Todo tumor se seca desde las raíces, Amén, se seca Señor. desde las raíces, se seca en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Padre eterno, Dios de la gloria, tú tienes control de todas las cosas. Y ahora, Señor, traigo salud para tu pueblo, salud para tus hijos. Echo fuera, Señor, todo espíritu de temor, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de miedo y de duda. Saco, Señor, todo espíritu de depresión y de muerte de la vida de mis hermanos y les declaro libres en el nombre de Jesús. Libres en el nombre de Jesús, sanos desde la cabeza hasta los pies, Señor. Y les bendigo, Señor, con la salud del cielo. Ellos sean sanos, Señor, en todo su cuerpo, su sistema, Señor, nervioso, circulatorio, todos sus sistemas sean restaurados en el nombre de Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llene de gozo sus corazones. Ponga su mano derecha en su corazón, levante su mano izquierda al cielo. Señor, bendigo a tu pueblo. Que el favor y la gracia del cielo les acompañe desde el más tierno, desde el más pequeño hasta el más adulto. Oramos por Israel, bendecimos Israel. Oramos por la paz de Jerusalén, bendecimos su gente y su tierra. Oramos por Estados Unidos para que tú les des, Señor, un presidente según tu corazón, sabio y diligente para gobernar la nación. Oramos, Señor, para que tú hagas un milagro en Ecuador. Tu Santo Espíritu venga y habite en Ecuador y nos traiga un avivamiento, un avivamiento. Oramos, Señor, por estas leyes que se están queriendo decretar en Ecuador, que van en contra de la vida, en contra de la sexualidad de nuestros niños. Padre, la desbaratamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret se destruye, Señor, eso. Esos planes del diablo se deshacen, Señor. Padre mío, oramos para que tú limpies esta epidemia, saques este virus de Ecuador, sostengas la economía de la nación, sostengas la moneda, Señor, actives de nuevo la banca, la agricultura, la pesca, la ganadería, la minería, el petróleo, Señor, que nos des sabiduría para activar la economía, Señor, ideas creativas, Señor, que tú hagas un milagro en Ecuador. Echamos fuera todo espíritu de corrupción, sale ahora, Señor. sale ahora, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Hoy, Señor, reclamamos un milagro del cielo, Señor, a favor de Ecuador. Y oramos para que tú hagas un milagro en las elecciones de la SEADE. Se van a elegir dignidades el año 2021. Haz un milagro. Haz un milagro, Señor. Oramos para que tú nos des un presidente según tu corazón en el año 2021 para Ecuador, el mejor de las naciones. Sí, Señor. Así lo decretamos. Amén. En el Gloria nombre a de Dios. Jesús. Decretamos que Ecuador es una Bendito potencia seas, espiritual y una bendito potencia seas. económica. Sí, Y tú Señor. nos levantas, Sí, Señor. Señor. Tú levantas de nuevo la educación, Señor. En las escuelas, colegios y universidades, nuestros niños y jóvenes regresan a estudiar normalmente, sin temor y sin infecciones. En el nombre de Amén. Jesús de Nazaret, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, Padre. Yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre mis hermanos y les bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y amén. Amén. Un abrazo para Gracias a todos mis Dios. amados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. La palabra del Señor dice, orad sin cesar para que no caigas en tentación. Gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es la que nos guarda y nos libra de todo mal. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. A una sola
adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, Él es invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Dios imparable,